La tarde del martes 20 de diciembre, en sesión especial, la Cámara analizó la situación que afecta a los niños vulnerados que se atienden en organismos colaboradores acreditados por el CENAME, la discriminación arbitraria que sufren en el trato de parte del Estado y la deuda que se arrastra con las instituciones colaboradoras. Esta sesión tiene por objeto, analizar, comillas, la situación que afecta a los niños vulnerados que se atienden con organismos colaboradores acreditados por CENAME, la discriminación arbitraria que sufren en el trato de parte del Estado y la deuda que se arrastra con las instituciones colaboradoras. Cierra comillas. Han sido invitados los ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y la directora nacional del Servicio Nacional de Menores. Se ha excusado el señor ministro de Hacienda y la directora nacional del Servicio Nacional de Menores. En el tiempo previo intervendrá la diputada señora Claudia Nogueira, a quien le ofrezco la palabra. Diputada Gracias. Nogueira, adelante. Gracias, presidente. Qué increíble ver hoy día la ausencia del ministro de Hacienda, la directora nacional del Servicio de Menores. Esto que vemos hoy día es precisamente la falta de compromiso y de interés que tiene este gobierno con la infancia vulnerable. Perdóneme, presidente, pero creo que es una vergüenza porque el CENAME, hoy día tal como está, no recuerdo que haya tenido una crisis más profunda y terminal como la que estamos viviendo hoy día. Niños fallecidos, niños con explotación sexual, deudas millonarias, un CENAME que no resiste ni un minuto más, y perdóneme que le diga, pero los niños de los lagos requieren ayuda. Pero ellos no son los únicos niños que requieren ayuda, sino todos los niños de Chile. Por lo tanto, la directora del CENAME debiera haber estado aquí dando la cara por todos los niños de Chile y no solamente por algunos. Quiero agradecerle, señor ministro, que esté usted hoy día presente y que se haga cargo de este problema grave que estamos viviendo, y el motivo de esta sesión especial, que es analizar la situación que afecta a los niños vulnerados que se atienden en organismos colaboradores acreditados por el CENAME, la discriminación arbitraria que sufren el trato por parte del Estado y la deuda que se arrastra con las instituciones colaboradoras del CENAME. Como Unión Demócrata Independiente hemos solicitado esta sesión especial precisamente para analizar estos problemas. Para contextualizar, presidente, según el anuario estadístico del año 2015 del CENAME, el año pasado 195.112 niños fueron atendidos por alguna medida de protección, específicamente en cuanto a los niños privados de su medio familiar y que se encuentran en centros residenciales. El año 2015 fueron 14.245 las atenciones, 11.492 los niños en que se encuentran en centros residenciales privados y tan solo 2.753 de administración directa del CENAME. Actualmente hay 8.377 niños en centros residenciales, lo que amerita y requiere la preocupación que hoy día lamentablemente no vemos por parte del gobierno. Del total de niños vulnerados, solo el 1,3% se atiende directamente por el CENAME. El 98,7% de ellos es atendido por organismos colaboradores de acreditación. Es importante tener en cuenta que solo el 7% de los niños vulnerados se encuentran en centros residenciales de administración directa e indirecta del CENAME, y que del total de los niños sujetos a medida de protección y privados de su medio familiar, el 20% se encuentra en centro del CENAME, con 11 residencias, y el 80% de centros de administración privada, con 248 residencias. Por si fuera poco, de las 616 muertes de niños vulnerados que fueron informados por la directora del CENAME, que dicho sea de paso, no fueron todas, según lo que nos informó ayer en la comisión investigadora el fiscal Emilford, 210 fueron en centros residenciales de protección y 406 niños en programas ambulatorios de protección. De los 210 primeros, 170 en centros residenciales privados y 40 en centros de administración directa del CENAME. De los 406 niños vulnerados y fallecidos en programas ambulatorios, la totalidad se atendían en órganos colaboradores privados. Así entonces, lo primero que vemos
es que nuestra institucionalidad de la niñez se basa sustancialmente en un sistema mixto de protección donde solo 1 de cada 10 niños vulnerados en sus derechos se atiende directamente por el Estado y los 9 restantes por el sistema privado de protección. Es por ello que en teoría la preocupación fundamental del Estado debiera estar no solo en el 1,3%, sino por sobre todas las cosas en el 98,7% de los niños vulnerados. Sin embargo, esto no es así y lo vemos recurrentemente por parte del Gobierno confundiendo lo público con lo estatal. Basta mirar el presupuesto del Sename, que solo el 0,1% va a las subvenciones de los organismos colaboradores. Los niños que se encuentran la misma situación de vulneración deben recibir igual protección e inversión de parte del Estado, y no hacerlo constituye una discriminación flagrantemente arbitraria. ¿Por qué un niño que se atiende en un centro residencial del Estado va a tener mejor atención que un niño que se atiende en un centro residencial no estatal si tienen la misma vulnerabilidad? No hay respuesta razonable para ello. De acuerdo a la observación general número 18 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la discriminación debe entenderse referida a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por objeto, por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. Diversos tratados internacionales, incluida la propia Convención de los Derechos del Niño, han destacado el valor de la igualdad y la no discriminación arbitraria. Por otro lado, dicha discriminación se ve reflejada en la nula prioridad que existe para pagar las deudas que se tienen con los mismos organismos colaboradores acreditados provenientes del artículo 80 bis de la Ley de Tribunales de Familia, lo que las mismas fundaciones y corporaciones han manifestado que redundará inevitablemente en la falta de protección de los niños vulnerados. La deuda asciende a 8.701 millones de pesos. Diputada Nogueira, si me excusa, voy a llamar al orden a los colegas que se encuentran interviniendo en el hemiciclo por respeto a la colega que se encuentra haciendo uso de la palabra. Diputada Nogueira, continúe en su tiempo. Gracias, presidente. Eso es la infancia en Chile, lo que importa y lo que requiere la concentración de muchos. Lo más increíble es que esta deuda viene de años anteriores, no solo del 2016, agravando totalmente la nula prioridad por los niños vulnerados. Asimismo, otro punto crítico que obligará a los tribunales de familia a continuar utilizando la facultad que les otorga el artículo 80 bis dice relación con el hecho de que el Sename no cuenta actualmente con una oferta programática suficiente y que por ende con la cobertura adecuada de acuerdo a las líneas de acción contempladas en la Ley 20.032, Ley de Subvenciones, para dar respuesta oportunamente a las situaciones de graves vulneraciones de derechos que afectan a todos y cada uno de los niños vulnerables. En efecto, el día de hoy, presidente, existen alrededor de 8.300 niños a la espera de ingresar a algún programa del Sename, lo cual no ha ocurrido y nuevamente siguen esperando. Lamentablemente, y como han dicho algunos miembros de las OCAS, refiriéndose a los dichos del señor ministro, dice que la falta de reconocimiento de la histórica y positiva labor que las instituciones de la sociedad civil han cumplido en la atención de la niñez, supliendo la ausencia y la falta de compromiso por parte del Estado, se hace evidente en el desconocimiento total y absoluta de la deuda que hoy día tienen con los organismos colaboradores. Yo quisiera pedirle al ministro que ya agotemos la improvisación. Yo quisiera pedirle al ministro que ya acotemos de una vez por todas, y se lo digo, ministro, porque la preocupación es sincera y el compromiso es total por superar las deficiencias que hoy día tiene el sistema, no solamente en la falta de 2 servicios especiales que la Presidenta de la República, 2 servicios especializados en materia de protección que la Presidenta de la República ha anunciado 3 veces y que todavía este Parlamento está esperando en materia de niños sujetos a protección y niños menores infractores de ley, y que todavía, aún pese a todos los ofrecimientos y a la preocupación, entre comillas, que se dice que tiene la infancia en Chile, no se ha presentado en este Parlamento
para dar el debido resguardo que requieren nuestros niños. Quiero decirle que se necesita, ministro, por su intermedio, presidente, un rediseño total en cuanto a determinar lo que realmente necesitan los niños para ser restituidos en sus derechos. Quiero decirle, presidente, que la ley de subvenciones está absolutamente agotada, es absolutamente superada por las necesidades urgentes que requieren nuestros niños para ser intervenidos oportunamente de manera de revincularlos a su medio familiar y contar con los recursos apropiados y no recurrir permanentemente al 80 bis, obligando a los organismos colaboradores a hacerse cargo de niños que no están contemplados en las licitaciones originales, porque aquí no ha habido un estudio y un diseño que determine cuántos son los niños que requieren intervención y programas ambulatorios y residenciales. Tampoco, y es un drama, no hay una evaluación y una medición del impacto que tienen estos programas, si verdaderamente son exitosos, si se requiere, porque claramente hay duplicidad muchas veces de programas que no atienden precisamente a la restitución y a la reparación de los derechos de los niños vulnerables. Esta discriminación que hoy día viven, el 93% de los niños que se atienden en los organismos colaboradores no resiste ni un minuto más. Y es tan preocupante y necesita de la mayor preocupación y compromiso del Estado para abordar la reforma de la ley de subvenciones, tanto como la adecuación de los tribunales de familia, que es lo que hoy día en la Comisión de Familia seguimos esperando, que son solo ofrecimientos de leyes que se van a pronunciar, en algún minuto se van a presentar y que no, pese a los ofrecimientos y a los anuncios de la Presidenta de la República, siguen siendo un fantasma, siguen siendo humos, sigue diciéndose que hay una focalización en las políticas públicas en la niñez vulnerable y hoy día se ve traducido en la ausencia de la directora del Sename, del ministro de Hacienda, que tiene mucho que ver aquí. Quiero decirle, ministro, que usted no es solamente el responsable, que aquí hay una serie de ministros que debieran estar dando la cara y haciéndose cargo de la infancia vulnerable, no solamente usted. Este es un problema transversal que atraviesa el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Vivienda, por cierto, el Ministerio de Educación y qué más importante que el Ministerio de Salud, cuando el 80% de los niños residencializados tienen graves problemas de trastorno de salud mental que tampoco ha sido abordado. Yo le pido, ministro, francamente, que podamos hacernos cargo del 80 bis, que ya no es momento para no evaluar y de verdad determinar como una política pública si vamos a prestar colaboración o nos vamos a hacer cargo de los niños vulnerables. Si nos vamos a hacer cargo y vamos a recurrir a los órganos colaboradores, por cierto, evaluemos cuánto es hacernos cargo de la deuda que no estaba reflejada en el presupuesto y decir cuánto cuesta restituir a un niño en sus derechos, cuánto cuesta revincularlo en su medio familiar y, por cierto, hacer todas las modificaciones legales que se requieren con urgencia, dada la grave crisis que vive el Sename y que, por cierto, de acuerdo a la realidad que hoy día estamos viviendo en este Parlamento y en la ausencia de los actores importantes para determinar esas fallas, vemos que no es así, con dolor y, sobre todo, ministro, con una gran vergüenza. He dicho. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Nogueira, quien hizo uso de su tiempo en el tiempo previo. Y a continuación, entrando al debate de esta sesión especial, damos la palabra al diputado Claudio Arregada Macaya. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio al señor ministro de Justicia y señalar que hemos dicho en otra ocasión, al momento de la situación del Sename adquirir una connotación nacional, que el país requiere un gran acuerdo nacional para abordar este tema, porque si no llegamos a un acuerdo nacional para abordar este tema, nos vamos a trincherar en argumentos para descalificar o reconocer lo que se ha hecho. El diagnóstico es claro. Tenemos una situación de vulneración de derechos
y de atropello de la infancia en Chile, particularmente de los niños que están bajo tutela del Estado por largos años. Y creo que este momento es de vital importancia, porque ha puesto en el centro de la opinión pública un problema que no resiste más. Tampoco resiste más que tratemos de sacar provecho político de una situación que, por cierto, es extremadamente dura. Considero que con tener claridad sobre la gravedad de la situación, debemos reconocer que se ha puesto el acento en la solución en una vía apropiada, presidente. La aprobación en la Comisión de Familia de la ley que establece un marco regulatorio de garantías de la infancia no puede ser desconocido. Como no puede ser desconocido que el Estado chileno y sus autoridades, para aquellas denuncias graves que tienen que ver con muerte de menores, está en manos de una seria investigación por parte de la Fiscalía que abarca todo el territorio nacional, que ha contado con la colaboración de nuevos fiscales y que se rige por un manual de procedimiento basado en la doctrina de la Fiscalía Nacional de cómo abordar investigaciones que vinculen a infantes. No podemos negar que tenemos también el compromiso concreto del Gobierno de ingresar prontamente a este Parlamento la ley de la creación de dos servicios: el que se hace cargo de la protección de la infancia y el servicio que se hace cargo para menores infractores de la defensa de esa misma infancia. Ciertamente que de cumplirse esas dos medidas que yo tengo confianza que van a ocurrir, podremos encarar un debate serio sobre la creación de dos servicios importantes con el debido financiamiento para empezar a abordar en serio el trato a la infancia en Chile, que por lo demás tenemos la obligación de dar cumplimiento a los convenios internacionales que Chile ha suscrito y no tener temor a la investigación, en algunos casos de la UNICEF, que retrata el verdadero cumplimiento de las normas que en Chile nos hemos comprometido a ejercer. Presidente, hoy ha surgido una nueva denuncia sobre redes de explotación sexual de menores de servicios vinculados al Sename. Ahí ha entrado a operar también con diligencia y por mandato de la Fiscalía Nacional la investigación que corresponde, pero además la denuncia por la nueva dirección del Sename de manera oportuna, y esas cosas no se pueden dejar de reconocer. Me quiero referir a la importancia que tiene como desafío para el Gobierno, y se lo señalo al señor ministro, la importancia de retomar con urgencia la paralizada discusión de la ley de adopción, porque ello lleva, y comparto con quien me ha antecedido en la palabra, de la necesidad de actualizar las normas que regulan los tribunales de familias. El tema de la adopción es un tema serio y hemos señalado en reuniones de las comisiones investigadoras la situación que afecta a menores de edad víctimas de adicción a las drogas que no cuentan con la posibilidad de contar con centros de rehabilitación que en paralelo mantengan la tuición de sus hijos, y muchas veces estos son entregados en adopción, negando en el futuro la posibilidad de la rehabilitación de esa madre y el derecho a ejercer la maternidad después de haber superado una situación dolorosa como es la adicción a un tipo de droga. Sobre el 81 bis, la deuda existe, pero también existe el vacío de no contar con un sistema de evaluación sobre el cumplimiento de lo que le ordenan los tribunales en el diagnóstico. Estos organismos, que administran más del 80% de los recursos que destina el Estado a los menores, también tienen
fracaso en su gestión, tienen un porcentaje significativo de niños muertos y tienen bastante incumplimiento. Antes de reclamar el cumplimiento de esta deuda, a mí me interesaría conocer, señor presidente y señor ministro, la dotación de profesionales del área de la salud mental que tienen estos organismos colaboradores, si es que los tienen, y cuánto tiempo de horas profesionales dedican a estos niños. Entonces, junto con exigir la supuesta deuda, hay que exigir también la categoría, el estándar de estos organismos, ¿no es cierto? Porque no basta con que llegue una lista del tribunal exigiendo diagnósticos sobre los menores, sino que con qué competencia, con qué profesionales, con cuántas horas cuentan estos organismos para efectivamente cumplir el 81 bis. Creo que estamos en un momento muy especial. Es importante lo que está ocurriendo en la Comisión Investigadora. Es importante el rol de la Fiscalía y luego de los tribunales de justicia para establecer la verdad de los hechos. Pero quiero poner el acento, presidente, y con esto termino, en un punto que es crucial. Los trabajadores están en cuestión. Incluso se ha llegado al límite de señalar que hay funcionarios formalizados bajo el eventual delito de tortura. Cuando se aprobó la ley de delito de tortura, en los argumentos de la aprobación de esa ley, tuvimos especial cuidado en señalar la diferencia entre el uso y aplicación de tortura con fines políticos, con la aplicación de medidas de fuerza, de negligencia funcionaria, de cualquier otra desfachatez. Pero por favor, no podemos caer con esta circunstancia en el argumento que la tortura en Chile se empieza a mimetizar con cualquier situación. Son temas totalmente distintos. No se puede acusar a un funcionario negligente de tortura y que para la opinión pública aparezca el delito de tortura mezclado con cualquier situación, y en ese punto tenemos que ser extremadamente delicados, presidente. Pero también nos interesa señalar que puede existir, y lo tenemos que investigar, funcionarios que no tienen todas las competencias, funcionarios que no tienen la capacitación necesaria permanente, funcionarios que no tienen la actualización de los protocolos adecuados para enfrentar circunstancias adversas en su vida laboral. Pero también tenemos que ser capaces de, cuando juzgamos a un funcionario, garantizar el debido proceso. No pueden ser todos los funcionarios del Sename víctimas del escarnio público de que todo lo que ahí ocurre es responsabilidad de los funcionarios. Aquí entramos en una colisión muy importante de derechos. Los derechos de la infancia, que deben estar puestos en primer lugar y que el Estado debe garantizar, y el derecho a la honra de los trabajadores del Sename, que cuando hay un cuestionamiento serio con antecedentes, que se investiguen, que se establezca la responsabilidad, que se garantice el debido proceso y se sancione. Pero hoy día no tenemos, señor ministro de Justicia, un organismo distinto a los propios jefaturas de los del Sename, que es la que hace el sumario. Fíjese usted que durante el año 2011 al 2013 hubieron 2.301 sumarios, 1.606 finalizados. De los 695 sumarios actualmente en tramitación, 100 son por presuntos maltratos. Del 2011 al 2013 se finalizaron 63 procesos en el Sename. Estoy hablando en el tiempo del gobierno pasado, donde se implementó en el Sename un programa que se llama LASCAR, que contó con un presupuesto de 3.000 millones y que era contratación de personas honorario adicional a la planta para revisar el cumplimiento de las normas del Sename. Por lo tanto, creemos que es fundamental y vamos a presentar un proyecto de acuerdo para que en todas las direcciones. Muchas gracias, diputado Arregá. Lamentablemente, de manera automática, se corta el micrófono al momento de concluir el tiempo del parlamentario. En el tiempo del Comité del Partido Socialista, damos la palabra al diputado Luis Rocaful. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que hay que partir de una premisa
que se hace indiscutible. Hay que dejar en claro que este no es un problema de un gobierno o de algún partido político. Este es un problema país y eso nos involucra a todos y a todas. Soy integrante de la comisión investigadora y hemos sido testigos de muchos testimonios. Para algunos son nuevos, para algunos de nosotros no son tan nuevos. Algo repetitivo, algo que se ha dado en la historia de Chile, por décadas. Por tanto, cuando planteamos a veces, e incluso con cierta liviandad de algunas soluciones, es que no estamos yendo al origen del problema. Porque deberíamos partir, ¿por qué existe un Sename en Chile? ¿Qué origina realmente un Sename en Chile? Y creamos una institución e invisibilizamos a algo que molesta la imagen del país. Y hoy día nos encontramos en un momento crucial, en un momento complejo, en un momento complicado y que tenemos que hacer frente. Pero reitero, tenemos que hacer frente como país y no por una institución solamente. Acá tiene que ver con niños, niñas y adolescentes que han sido desprovistos de los derechos inalienables, de los derechos sagrados, de los derechos más importantes que tiene un niño, el ser feliz. Ese niño, esa niña, no puede mirar esta semana con esperanza, con ilusión, que se viene la Navidad. No. Ellos se tendrán que conformar que llegarán algunas instituciones colaboradoras y darán un chocolate y le entregarán un regalo a cada uno, si es que lo reciben. Y punto. Y nada más que eso. Entonces, lo nuestro es mucho más que eso. La responsabilidad que tenemos mucho más que eso. Y cuando comenzamos a analizar los casos, vemos que en esto se meten muchas cosas. Ejemplo, familias que no tienen una casa y los niños son desarraigados, son quitados de la familia porque por el problema de casa, fíjese. Cuando hoy día nosotros no sé cuántas miles y miles de soluciones habitacionales damos por temas de ser hogares monoparentales o temas tan simples a veces que pueden quizás resolverse por temas de pobreza. Se desarraigan las familias. Y estos niños y niñas que son desprovistos de los derechos más básicos, nosotros le quitamos el resto de los derechos. El resto de los derechos a poder vivir. Por tanto, señor presidente, este es un tema que tenemos que ponerlo arriba de la mesa. Ese es un tema que tenemos que discutirlo, que conversarlo, pero rápidamente. Es un tema no solamente atingente al Ministerio de Justicia. Esto tiene que ver con muchas otras instituciones. Tiene que ver con salud, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con los partidos, tiene que ver con nosotros. Porque si hubiera una preocupación de cada uno de los servicios y una intención de coordinar, porque estaría presente el que queremos darle a estos niños, repararle en algo el daño que le hemos hecho, estaríamos todos preocupados. Y eso es lo que nos hace falta como país, ser un poco más sensible a este tema. Porque hoy día se pueden hacer lindos discursos, se hace alarde, se rasgan vestiduras respecto a este tema. Pero ¿qué esfuerzo hacemos por ponernos todos de acuerdo? Este Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, los ministros, las personas, la gente. Si queremos un país más seguro, queremos un país más feliz, es que hoy día peleemos por eso y peleemos de verdad, señor presidente. No es posible que estemos hablando y que pasado mañana o el próximo año hagamos la tercera comisión del Sename para revisar si se cumplió lo que se comprometieron en esta comisión. No, aquí se trata, señor ministro, y a través suyo, por supuesto, señor presidente, medidas a corto plazo. Y medidas a corto plazo tienen que tomarse ahora. Sabemos, o ayer la comisión nos decía, el fiscal daba un diagnóstico, el diputado Zafirio daba un informe respecto a que no era esa la muerte de Lisset, por ejemplo. Entonces,
y de alguna manera estigmatizando, culpando funcionarios que quizás tuvieron que actuar sin un protocolo, sin conocimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? O sea, estamos fallando día a día. Por lo tanto, si bien es cierto que acá se tiene que hacer un acabado diagnóstico para tomar una solución en definitiva y poder transitar por eso, que no es fácil, es complicado, es complejo para llegar a eso, sin embargo, hoy día se requieren medidas de inmediato a través del personal del Sename, a través de ciertos proyectos de ley, pero también a través de la intención y la colaboración que queramos darle, porque podremos dictar 10 leyes más, podremos dictar 20 leyes más, pero si no somos capaces de tener ese amor, esas ganas de mejorar nuestro país, de mejorar la vida de nuestras personas, realmente es muy poco lo que podemos avanzar. Yo creo, señor presidente, que acá lo que se requiere justamente es la voluntad de todos. Depongamos esa actitud de que a ellos no les interesa, a ustedes no les interesa, ustedes no de esa manera se preocupan por los niños. No, acá creo que todos nos preocupamos por los niños y niñas, pero sí vamos al origen de las cosas, vamos al origen de dónde está proviniendo esto. De verdad, presidente, cuando uno ve a su hijo, a su nieto, peleando qué regalo le vamos a entregar, hay niños que jamás han visto ni siquiera un árbol de Pascua. Y en función de eso, nosotros tenemos que luchar y tenemos que pelear para que nuestro país tenga justamente luchado por la igualdad. Y una de las razones de la igualdad tiene que ver con esto, tiene que ver justamente con dignificar la vida de esos niños, pero también con una acción mucho más comprometida, porque uno de estos niños, ¿usted cree que se va a ir a matricular a un colegio subvencionado particular? ¿Usted cree que lo van a recibir, incluso un colegio municipalizado, cree que lo van a recibir incondicionalmente? No, este niño es problema, sáquenlo de acá, y tienen que imponérselo. Por lo tanto, si hubiera una voluntad y una disposición, las cosas serían distintas. Creo que esta es una oportunidad, pero también los plazos se van acabando, y creo que lo importante sería que hoy día tomáramos la decisión de ver un plan a cortísimo plazo, pero también planes a mediano y largo plazo. He dicho, señor presidente. Gracias por sus palabras, diputado Rocaful. Continuando con el debate y en el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia, le damos la palabra al diputado don Ramón Farías. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gran discurso y apoyo a cada una de las palabras del colega diputado don Luis Rocaful, que me acompaña también en la comisión investigadora. Y él sabe por qué se lo digo también. Han transcurrido, señor presidente, 6 meses desde que se conformó la comisión investigadora del Sename, que hoy presido. Le aprovecho a dar un saludo también al señor ministro, con el cual ya nos hemos reunido un par de veces. 6 meses de ardua labor en que hemos recibido gran parte de los intervinientes, colaboradores y organizaciones de la red que integra el Sename. Hemos escuchado el testimonio, señor presidente, de las atrocidades sufridas por estos niños, el que ha sido ratificado desde nuestra propia experiencia al recibir sus declaraciones en los centros visitados durante este periodo, por el relato que se conoce día a día a través de los medios de comunicación y de parte de las autoridades persecutoras, y que se han reiterado como un testimonio doloroso de todos aquellos que no han sido favorecidos con una red familiar que cuide de ellos, que sin duda han provocado consternación en nuestra sociedad frente a la falta de seriedad con la que se ha abordado este tema. Cuando se escucha reiteradamente que el Sename está en crisis, pocas personas logran comprender, señor presidente, la magnitud de esta afirmación, ya que ni la sociedad ni el Estado dimensionan el daño ocasionado a la infancia más vulnerable de este país, ni sopesan la deuda que como chilenos tenemos para reparar esta injusticia, la profunda discriminación de que han sido objeto y que se les niegan derechos fundamentales. Solo por estar institucionalizados es un hecho que debe preocuparnos y ocuparnos, pues nuestra actitud pasiva frente a la realidad del Sename es un elemento común que favoreció, sin duda, la situación de crisis permanente que hoy reconocemos. El mea culpa que debemos hacer hoy parte por reconocer que nuestra institucionalidad en materias de infancia y adolescencia arrastran una falta de actualización y modernización que hacían imposible su continuación como una entidad prestadora de un servicio que esté a la altura con los principios rectores en materia internacional.
Además, se legisló tardíamente sobre los temas que eran fundamentales para la adecuada protección infantil, como las normas que hoy se encuentran en tramitación, que ya aprobamos en esta Cámara, como la Ley de Garantías de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Adopción, que vamos a empezar a tratarla ahora, la nueva institucionalidad y otras. Estas falencias están siendo subsanadas, pero hoy el compromiso del Estado chileno debe ir más allá. Hace pocas décadas luchamos por recuperar el respeto hacia los derechos humanos que fueron violados en nuestro país, creyendo orgullosamente que ese restablecimiento del Estado de Derecho nos devolvería la dignidad que como país habíamos perdido. Se han transgredido los derechos de protección y seguridad, la protección contra el abuso y la discriminación, el derecho a una vida sana y segura, que son elementos fundamentales para asegurar el desarrollo íntegro de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Hoy quiero que reflexionemos sobre cómo han sido vulnerados estos niños. Las carencias, maltratos, abusos, delitos cometidos en su contra desnudan un atropello permanente a sus derechos humanos, con la agravante de que ellos no pueden dirigirse a reclamarlos como lo hicieron los adultos alguna vez. Sin defensas posibles, dejamos a estos niños solos frente a lo peor de nuestra sociedad, mientras les dimos la espalda a sus ahogadas imploraciones de ayuda. La situación es grave, pero las medidas que se adopten deben ser más graves aún. Ya no podemos conformarnos con sugerir o informar. Es tiempo de poner punto final a la vejación de los menores vulnerables en Chile. Aquí existió desidia, aquí existió falta de voluntad, aquí existió falta de compromiso. Los niños y niñas vulnerables de Chile no fueron tratados como prioridad. Una de las denuncias que he efectuado desde el comienzo frente a este tema es la necesidad de revisar cuáles son los estándares y exigencias que se les imponen a los funcionarios que trabajan directamente con los niños y niñas vulnerables, ya que para nadie es desconocido que la labor de contención y atención para ellos debe ser profesional. No cualquiera puede ingresar a una institución como el Sename sin la debida capacitación e instrucción. No es posible que personas con estudios de enseñanza media tengan que manejar situaciones tan complejas en que se involucra la seguridad y salud de los niños y niñas. Del mismo modo, se debe trabajar para que las débiles condiciones en que los funcionarios realizan sus labores deban ser reivindicadas, acompañando, capacitando y efectuando una debida contención a esos funcionarios. De lo contrario, seguiremos en este círculo vicioso de poca profesionalización y falta de atención adecuada a los niños, que han terminado dramáticamente con consecuencias fatales. Del mismo modo, señor presidente, la propuesta de una política real de infancia debe ser llevada a cabo de forma prioritaria, sin postergaciones, teniendo en cuenta que hoy existe un compromiso transversal para evitar nuevamente una crisis como la que se está viviendo en el Sename. ¿Qué proponemos? ¿Cuál es el camino? A nosotros, como legisladores y legisladoras, nos corresponde tramitar urgente, pero responsablemente, toda la batería de proyectos que este gobierno se ha propuesto en materia de infancia. Tenemos una densa agenda a la cual dedicarnos. Y aunque es cierto de que no todo pasa por la ley, ese es el rol que nos compete como Cámara de Diputados, pues nos queda la Ley de Garantías de Derechos de la Infancia, Defensor del Niño, Subsecretaría de la Niñez y la tan esperada reformulación del Servicio Nacional de Menores. Quiero hacer un llamado, señor presidente, a todos y todas mis colegas a que mostremos la voluntad real de avanzar en estos proyectos, a dejar de lado las motivaciones equívocas y que continuemos con esta línea de iniciativas en la Comisión de Familia. Le pido al gobierno, a mi gobierno, señor presidente, que ponga las urgencias necesarias, a que ahora nos dediquemos a terminar la ley de adopción, por ejemplo, cuya reforma evitaría tantos casos dramáticos que continuamente salen a la luz pública. Celebro profundamente la presencia de las autoridades en esta sesión del señor ministro y los insto, así como a todos los ciudadanos de este país, a que la situación de los niños, niñas y adolescentes vulnerables se instale en forma definitiva en la agenda estatal y que las políticas públicas sean efectivamente una forma de protección a los niños más desamparados de nuestra sociedad y no un oscuro y triste pasaje en la historia de nuestra nación, tal como lo ha sido hasta ahora. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Farías. Continuando con las intervenciones, le damos la palabra al diputado don Gabriel Boric. Está por 2 minutos y medio. Muchas gracias, presidente. Hoy hablar del Sename, lamentablemente sabemos, es hablar de soledad, de muerte, de abandono. Es hablar de los 477 niños y niñas muertas.
es hablar de Lisette, de Alan, de Paula o de Maricel. Nombres, niños de carne y hueso, vidas que debieron haber sido igual de dignas que las nuestras, pero no lo fueron. ¿Cómo podemos brindarle protección a nuestros niños y niñas si este sistema no nos asegura ni vivienda, ni medio ambiente, ni escuelas públicas de calidad, ni un sistema de salud digno que asegure prevención, atención y tratamiento para que nuestro pueblo pueda vivir feliz? El problema, presidente, es mucho más complejo que el Sename mismo. Y es que los problemas que hoy enfrentamos en el Sename requieren, por supuesto, de una inyección de mayores recursos y voluntades puestas a pensar cómo mejorar el sistema, como bien lo decía el diputado Farías. Requiere también invertir más en condiciones dignas y capacitación para sus trabajadores, que en muchos casos desempeñan sus labores con más cariño, esfuerzo y desgarro que con herramientas que les otorga su empleador, el mismo Estado. No caigamos en el error de meter a todos los trabajadores en el mismo saco. Pero la situación de la infancia en Chile, de abandono, exclusión y vulneración que viven hoy miles de niños y niñas y adolescentes en nuestro país, requiere y exige mucho más aún. No podemos solo abordar este tema desde la conmoción de los casos particulares. Los niños son la punta del iceberg de un sistema que desde su nacimiento los ha ido marginando y dejando fuera de la posibilidad de una vida de amor y dignidad. Son la expresión de la constante indiferencia y el individualismo de este sistema. La falta de recursos, condiciones adecuadas, cuidados, educación en el Sename es la expresión de la brutalidad extrema de un sistema que perpetúa la pobreza y la invisibiliza. Es la expresión más triste de una sociedad desigual, mercantilizada e institucionalmente violenta, donde el carácter de nuestra dignidad depende del tamaño de nuestros bolsillos. Y es por este modelo neoliberal el que hemos convertido el Estado en muchos casos en el peor de los victimarios. No miremos la punta del iceberg solamente, miremos el problema en su conjunto. Porque construir una alternativa que no mida nuestra humanidad en atención a nuestra capacidad de producir y perpetuar el sistema es nuestro deber y nos debe permitir entendernos efectivamente como socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Boric. En el tiempo de la Unión de Demócratas Independientes le damos la palabra al diputado David Sandoval. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Comparto absolutamente que hoy día ya no son los tiempos para discursiar ni hacer grandes intervenciones respecto de los males que aquejan a una situación que, sin lugar a dudas, lo que más tiene es una dimensión básica y esencialmente humana. Cuando estamos hablando que Chile está contraviniendo la propia Convención de los Derechos del Niño y las Niñas suscrito por nuestro país, estamos poniendo no solamente al Estado, sino que fundamentalmente a toda nuestra sociedad ante una vergüenza que indudablemente debe calar muy profundo en el corazón y en el alma de todos y cada uno. No puede ser que los números de cada uno de estos hechos que terminan por afectar los derechos de los niños o niñas y adolescentes terminen siendo un número más en la prensa, una noticia más dolorosa en la televisión, incluso lo que es peor aún más, hasta dejar de asombrarnos por las situaciones que afectan a niños y niñas que están bajo la custodia del Estado. Aquí se han dicho muchas palabras, pero sin duda que más allá y fundamentalmente lo que nos compete ahora es pasar a hechos concretos. 6 meses tiene la nueva directora del Sename, 6 meses que incluso palabras de hoy día del presidente del sindicato del Sename, 2.500 millones, una nueva institucionalidad, una nueva norma jurídica para separar a los niños infractores de ley de aquellos vulnerados de derechos, pero muchas acciones, muchas palabras, pero que estas todavía no se han reflejado concretamente en resolver un problema que afecta el alma de nuestro país. Cuando estamos hablando no de 400, estamos hablando más de 1.000 niños, ¿verdad?, que en los últimos, desde el retorno a la democracia, han muerto en manos de alguna gestión del Estado, no habla de esta vergüenza humana que tenemos que enfrentar con un grupo tan vulnerable como son ni más ni menos que dentro de estos sectores los niños, niñas, adolescentes afectados con esta situación. Creemos que aquí, obviamente, y comparto absolutamente, y no me cabe duda alguna, de que frente a medidas que vayan en la dirección de resolver este problema de fondo y de raíz, va a contar, ministro, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra disposición, con todo el apoyo, con todas las medidas que sean necesarias, sean estos económicos. Hay tanto gasto superfluo que se gasta en Chile, tanto gasto que no tiene ninguna motivación. Un solo ejemplo nomás que lo hago, en mi región de Aysén. 500 millones de pesos en los últimos 2 años en viáticos de los consejeros regionales.
una región con tantas necesidades. Y sin embargo, la propia Corte de Apelaciones de Coyhaique, en un sendo acuerdo suscrito por todos los ministros de la Corte, hablaron de la tremenda precariedad que viven precisamente los niños vulnerados de derechos. Incluso más, ante la ausencia de infraestructura adecuada, se ha arrendado Sename hasta una cabaña de orientación turística para atender a grupos de niños vulnerables. Creo que frente a esta situación lo que estamos en definitiva frente a una herida profunda del alma de los chilenos. Y en ese sentido, porque estamos hablando de los niños y niñas, de los adolescentes, personas con toda la vulnerabilidad que ello puede significar. Y por su intermedio, Presidente, al Ministro, toda la voluntad, toda la disposición. Aquí tenemos que darle una solución radical, rápida. Los discursos aquí van a ser todos con la mejor de las intenciones, pero tiene usted, Ministro, como jefe de cartera, en sus manos la posibilidad de llevar adelante esta gran transformación que reclaman los niños y niñas adolescentes vulnerados de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sandoval. En el tiempo del Comité de Renovación Nacional damos la palabra hasta por 2 minutos al diputado don Felipe Cast. Gracias, presidente. La verdad que cuesta, dada la profundidad del tema, conformarse con que estemos acá simplemente hablando y sabiendo todos los que estamos acá que muchas veces lo que estamos diciendo acá no va a quedar en nada. Y es una frustración bien grande porque de alguna manera pareciera que damos vuelta en círculo en algo tan profundo y tan sensible como esto. Yo quiero hacerle una invitación al ministro de Justicia que está aquí presente muy directa y muy concreta, por su intermedio, presidente. ¿Por qué no somos capaces de invitar a alguien que realmente nos asegure que la transformación del Sename pueda ser un proceso de largo plazo, profundo, que tenga la autonomía de poder exigir aquello que Chile hoy día necesita y que probablemente todos los que están en esta sala estamos de acuerdo? ¿Por qué no le pedimos a alguien como Benito Baranda, que nos da garantías de que se haga cargo de una transformación estructural? Llevamos muchos gobiernos esperando una transformación importante del Sename. En los últimos meses, en los últimos años hemos sabido de que se han vulnerado los derechos por parte del Estado en forma flagrante y rotunda. Y aquí muchos hablan y le echan la culpa al sistema neoliberal, le echan la culpa al sistema en forma bastante global y no se hacen cargo de que aquí la responsabilidad es de nosotros, es del mundo político, es del Estado, es de quienes gobiernan. Lo que necesitamos hoy día de verdad es generosidad para que los mejores se hagan cargo de las instituciones públicas que tienen que hacerse cargo. Y sabemos que no es un problema de recursos. Sabemos perfectamente que hoy día ocurre una paradoja, que las organizaciones de la sociedad civil son las que están subsidiando al Estado. Así que un mínimo de coherencia, ministro, ojalá que se atreva a poner a Benito Baranda e invitarlo a que en un periodo de 2 años y ojalá proyectable al futuro gobierno pueda hacer una transformación importante en el Sename por nuestros niños. Muchas gracias. Gracias, diputado Cast. En el tiempo del Comité del Partido Radical Socialdemócrata le damos la palabra a la diputada doña Marcela Hernando. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. A 8 meses de la muerte de Lisset Villa y después de una verdadera catarsis mediática y de dimes y diretes morales acerca de quién o quiénes tienen responsabilidad sobre las muertes de niños que hoy indaga el fiscal Emil Fork, tengo la terrible sensación de que como país no avanzamos hacia ninguna solución inmediata. Este es mi parecer luego de escuchar, por ejemplo, a la jueza Mónica Geldres en la Comisión de Sename, quien a través del conocido informe que tuvo a su cargo como jueza de familia, advirtió hace 3 años sobre las barbaridades que hoy siguen ocurriendo sistemáticamente en los centros del Sename. ¿Para qué hablar sobre el informe que emanó de esta propia Cámara, producto del mismo proceso y que era bastante claro acerca del panorama que están viviendo ahora mismo personas inocentes? Un informe sobre infancia publicado hace pocos días por la Universidad Central es claro. Chile no garantiza un adecuado respeto a los derechos de las niñas y niños. Mientras el 34,4% de ellos sufre algún tipo de carencia y el 18,2% vive bajo el umbral de la pobreza, el Ministerio Público investiga por lo menos 4 redes de prostitución que operan utilizando niños, niñas y adolescentes provenientes de centros del Sename solo en la región metropolitana. Y ya se anticipan más casos en otras partes del país que se conocían desde el 2010.
Sabemos, por ejemplo, que hay 11 funcionarios del Sename que deberían haber sido destituidos a propuesta del propio Poder Judicial, lo cual no fue posible, porque de acuerdo a la Ley 10.336 no se pueden aplicar medidas disciplinarias desde 30 días antes de un proceso eleccionario y hasta 60 días después de realizado. Ahora comprobamos que la muerte de Lisset no fue de pena y al parecer tampoco de una sobredosis. Conocido este segundo informe del Servicio Médico Legal que habla de una muerte por ahogamiento, luego que 2 mujeres adultas pusieran su cuerpo sobre el tórax de esta pequeña de 11 años. Hoy hablamos de apremios ilegítimos y de tormentos con resultado de muerte en varios centros de Chile. Yo comprendo que no todos los cambios se pueden hacer de la noche a la mañana, pero incluso una implementación progresiva de un nuevo sistema no va a ser suficiente. Son 6 proyectos sobre infancia que el Ejecutivo debe tramitar, 2 proyectos que crean el Servicio de Responsabilidad Civil, Juvenil y un sistema de protección para los niños que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y se supone que deberían ingresar a discusión del 2017. Me gustaría que el año 2017 sea en Chile el año de la infancia, el año en que como país vamos a dejar de escribir informes, dejar de hacer comisiones. Gracias, diputada Hernando, pero reiteramos que no pasa por la mesa efectivamente la interrupción del micrófono debido a que es de carácter automático al finalizar el tiempo de intervención. Continuando con las intervenciones y en el tiempo del Partido Comunista, le damos la palabra a la diputada doña Camila Vallejos. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que el tema que nos convoca es algo que en reiteradas oportunidades hemos tratado de abordar. Hay comisiones que están trabajando en proyectos de ley para abordar esto desde el punto de vista legal, para acercarnos de una vez por todas a lo que hemos acordado, lo cual nos hemos comprometido como Estado en tratados internacionales para la protección, derecho y derecho de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y además la comisión investigadora de la cual muchos somos parte, la comisión investigadora del Sename. Y leyendo, por lo tanto, el objeto de esta sesión especial, a mí me parece que es un tanto innecesario y superficial. ¿Por qué lo digo? Porque en la misma comisión investigadora, tratando en profundidad este tema, hemos visto que el problema no se restringe simplemente a aumento de subvenciones o aumento de recursos. Aquí hay un problema sistémico y estructural. Por lo tanto, a mí me complica que la sesión esté basada en terminar con discriminación arbitraria en el cálculo de las subvenciones a los niños que están tratados por los organismos colaboradores, cuando en las mismas instancias investigadoras los invitados de distintas índoles, instituciones y colores políticos y profesiones han señalado que el sistema de subvenciones en sí mismo es perverso. De esto que haya un incentivo a mantener a los niños en los programas o en las residencias porque tengo una subvención más asegurada. Es decir, estamos tratando de solucionar un problema agravándolo por producto de una lógica de subvención que es perversa y que no resuelve los problemas estructurales asociados, si lo queremos ver en términos financieros, los costos, la estructura de costos que tiene tanto un organismo colaborador como lo puede tener una residencia de administración directa del Estado, que tiene un mecanismo de financiamiento distinto. Pero los organismos colaboradores, claro, llegan los niños por distintas razones, de tribunales de familia, y resulta que es complejo perder niños o niñas, porque disminuye el apoyo estatal. Entonces, esto de simplemente aumentar subvención para transferir más recursos públicos a los organismos colaboradores privados, donde también hay muchos problemas que hasta el momento en general se han denunciado solo en el Sename, pero que también están en los organismos colaboradores, de fallecimiento, de niños que nunca fueron registrados, nunca llegó esa información, por responsabilidad también obviamente del Estado y la falta de supervisión, de abuso, de todo tipo. Entonces, ojo con las supuestas buenas intenciones que están detrás de esta solicitud de sesión especial, porque no nos aborda el problema que está de fondo.
y que señalaban los colegas del problema del Estado, del carácter de nuestro Estado. El diputado Felipe Cas dice, bueno, es que aquí algunos, claro, fácil acusar al modelo neoliberal, etcétera, como algo subjetivo, pero es que el problema del Estado, un Estado neoliberal, si el Estado no es neutro, tiene un carácter, tiene un sello distintivo, no es cualquier tipo, no todos los Estados son iguales. Y el Estado chileno tiene un sello, un fundamento ideológico, que es delegar en los privados. Y cuando el privado no se puede hacer cargo, bueno, ahí en los casos extremos me hago cargo yo. Lo mismo que pasa en el Sename. La mayoría de los niños se atienden en instituciones privadas y el Estado se hace cargo de los que son más complicados, como pasa en educación pública. Porque juega un rol subsidiario, el Estado subsidiario, propio del modelo neoliberal. Y un Estado que además, como no se hace cargo de la garantización de derechos sociales fundamentales, entonces, claro, ¿cómo nace el niño? ¿Nace drogadicto? ¿Nace delincuente? ¿Nace vulnerable? ¿O empieza a ser vulnerado en sus derechos producto de que un Estado no garantiza la protección de la familia y la comunidad para su adecuado desarrollo? Eso es lo que está pasando, lo segundo. Porque los niños nacen en condiciones de hacinamiento, muchos de ellos, de exclusión, porque, o alguien me va a negar que mucha gente que necesita postular a vivienda social, el Estado no la garantiza porque los terrenos de privados son altos por la especulación inmobiliaria, porque el mercado así funciona, a través de la especulación, del aumento del plusvalor de los terrenos que fijan los privados, y el Estado no tiene nada que hacer ahí. Cuando quiere construir hospitales, las concesionarias se coluden para subir los precios y entonces el Estado escapa de su presupuesto y no se puede atender en salud, en derecho a la salud de la población. Las enfermedades psiquiátricas son detectadas tarde cuando ya nada se... Está sumado. Gracias, diputada Camila Vallejo. Ya se había sumado el tiempo que le había entregado el PPD y el Partido Socialista. En el tiempo de la bancada de la Unión Demócrata Independiente tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia por 4 minutos. Presidente, rápidamente entonces, hacer un pequeño recuento para una ayuda de memoria. Decir que en este tema hay responsabilidades compartidas tanto del Ejecutivo como del Legislativo y el Judicial. Y hacer el recuento que le decía. En enero del año 2005, o sea, hace 11 años, ingresó al Senado un proyecto sobre protección de derechos de la infancia y de la adolescencia, con el boletín 3792-07. Fue tramitado en el Senado íntegramente, en primer trámite constitucional, y pasó a la Cámara de Diputados con fecha 10 de abril del año 2007, es decir, prácticamente 2 años después. En ese entonces, la Presidenta de la República, la misma que hoy día preside el país, la presidenta Michelle Bachelet, retiró la urgencia y quedó dando bote este proyecto en la Comisión de Familia. 3 años más tarde, el 6 de noviembre del año 2007, a raíz de que 10 niños mueren en un incendio ocurrido en Puerto Montt, en un hogar cerrado del Sename, se aprobó, mediante un proyecto de acuerdo, una comisión investigadora. Las conclusiones fueron lapidarias y las mismas de hoy. Estoy hablando del año 2007. Hacinamiento, falta de número de funcionarios, funcionarios que no tienen la capacitación adecuada, falta de oferta programática, falta de psicólogos, en fin, reingeniería en el sistema total. A pesar de ello y de la conclusión de esta comisión investigadora, que había sido constituida a raíz de la muerte de 10 niños en un hogar cerrado de Sename, nada se hizo, no se avanzó absolutamente nada. El año 2010 asumió el presidente Sebastián Piñera y envió al Congreso el 2 de agosto del 2012 un proyecto de ley que suprime el actual Servicio Nacional de Menores, creando 2 nuevos servicios de atención a la infancia y adolescencia, uno de protección y otro de responsabilidad penal juvenil o para niños infractores de la ley. Ese proyecto es tramitado regularmente en la Comisión de Constitución hasta el 7 de enero del 2014, pocos días antes de que Sebastián Piñera abandone el gobierno. El 11 de marzo del 2014 asume Michelle Bachelet y ahí queda el proyecto detenido hasta el día de hoy. En el intertanto, en el año 2013, CIPER denunció graves abusos en centros de Sename y se concretaron en esta Cámara de Diputados 2 nuevas comisiones investigadoras. O sea, vamos en 3. Una que se radicó en la Comisión de Familia y que presidía la diputada María Angélica Cristi y otra que presidió el diputado Zafirio. Sendas conclusiones, no las voy a repetir en homenaje al tiempo, pero las mismas de la comisión anterior. O sea, en 3 comisiones la Cámara de Diputados ha dicho lo mismo, exactamente igual.
En septiembre del 2005, no obstante, ingresa un proyecto de ley sobre sistemas de garantía de los derechos de los niños, solo con declaraciones de buenas intenciones, absolutamente desfinanciado. Y aquí brilla por su ausencia el ministro de Hacienda, que había sido invitado a esta reunión de sala. Recién anunciando, han pasado, presidente, más de 15 años. Y recién se anuncia el próximo envío de un proyecto de ley del defensor de la niñez, que aún no ingresa al Parlamento, y de una subsecretaría de la niñez que obviamente no soluciona los problemas actuales que tienen los niños: el hacinamiento, la falta de servicios, la falta de profesionales, la reinserción en sus familias, la carencia de un rediseño de ingeniería para este organismo, para el Sename. En fin, terminando, todo esto se explica por dos frases: los niños, presidente, no marchan, los niños, presidente, no votan. He dicho. Gracias, diputado Osvaldo Urrutia. Continuando con el debate y en el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada Marcela Sabat. Diputada Sabat, hasta por 4 minutos. Ahí sí, gracias, presidente. Hoy día nuestro país, a pesar de haber ratificado la Convención sobre los Derechos de Niños hace más de un cuarto de siglo, tiene políticas de infancia muy lejanas a su calidad de país perteneciente a la OCDE o que aspira por lo menos a ser un país desarrollado. Y lamentablemente los aumentos de presupuesto del Sename y las enmiendas legislativas que conducen a satisfacer las obligaciones que nos impone la Convención justamente del niño no son una prioridad gubernamental. Y eso queda manifiesto en este presupuesto recién votado, un presupuesto público que recientemente despachamos. Resulta inexplicable que, teniendo a la vista todas las desgracias, todas las muertes en el Servicio Nacional de Menores, el presupuesto público no haya subido ni un peso en términos reales en las subvenciones. Aprovechando por su intermedio, presidente, al ministro, pedirle a lo mejor que nos explique cómo puede ser que la ley de subvenciones en el área de protección haya subido un 0,1%. ¿Cómo es posible que la ley de subvenciones en el área de los infractores de ley haya subido un 0,0%? Nada. Lo anterior, más que una decisión o una prioridad gubernamental, tiene que ver con una responsabilidad internacional por parte del Estado de Chile. Un artículo, para mencionar uno solo, de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene que ver con el cuarto, impone a los Estados partes la obligación de implementar todas las medidas para dar efectividad a los derechos ahí reconocidos. Y en materias de derechos económicos, sociales y culturales, exhorta a los Estados a la asignación de recursos hasta el máximo de sus capacidades. Máximo de sus capacidades, presidente. Claramente en Chile eso no está pasando. En Chile eso no está pasando. No estamos dando el máximo de las capacidades como Estado. Y así lo demuestran particularmente los estudios académicos y acciones gubernamentales. En particular, en materia de salud mental, por ejemplo. Lo que estamos viendo es salud mental. Concretamente, el propio servicio nos ha señalado que alberga cerca de 1.300 menores con patologías mentales severas, de las cuales un número importante tiene potencial riesgo vital. Y en ese sentido, la falta de atención psiquiátrica de los menores en centros del Sename no solo vulnera lo presupuestado en la Convención, sino que incluso, lógicamente, el mandato constitucional de la protección que en el fondo mandata a la protección a la vida y la integridad física y psíquica de las personas. El mismo equipo que tiene que diagnosticar estas patologías mentales a los niños no tiene ni siquiera un psiquiatra. Eso nos menciona el Ministerio de Salud en la comisión investigadora. Cuesta encontrar organismos tan cuestionados desde todos los sectores y desde la opinión pública como hoy día está haciendo el Servicio Nacional de Menores. Esto no responde solo a cuestiones mediáticas o cosas que pueden llegar a la contienda política. Son más bien hechos reales que hablan de un servicio que está atrapado, que así lo mencionan los mismos funcionarios del servicio, que está atrapado por la acción de los partidos, donde la oferta de programas, de recursos, de competencias es absolutamente insuficiente. Y que no se malinterprete, presidente. Nosotros tenemos claro que aquí había una falla de Estado.
por parte de todos los gobiernos. Pero entendemos también aquí que hay un deber de este gobierno en particular, de tomar medidas urgentes. Y hoy día emplazamos a la Presidenta de la República que así lo haga. No es posible. ¿Qué más muertes tenemos que esperar? ¿Qué otra red de explotación sexual tiene que aparecer? Presidenta de la República, hágase cargo por su intermedio, presidente. Tome las medidas ya, urgentes. Aquí tienen los votos para lo que sea, con tal de mejorar la política de infancia que tenemos hoy día. Gracias. Gracias, diputada Marcela Sabat. Continuando con el debate y en el tiempo de la bancada independiente, tiene la palabra la diputada Carla Rubilar. No se encuentra en la sala. En el tiempo de la UDI, el diputado Enrique Van Rysselberghe. Gracias, presidente. Presidente, en mi intervención quiero hacer foco en un oscuro cómplice del terrible drama que se ha vivido en el Servicio Nacional de Menores y que hasta el momento no ha pagado ningún precio, le ha salido gratis. Me refiero al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Señor presidente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en todo esto ha sido sordo, ciego y mudo ante las inminentes violaciones a los derechos humanos de los niños del Sename. Y no es presentable, señor presidente, que recién ahora se pronuncie el Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre el Sename y diga algo tan escaso y genérico como que en su interior se usa violencia en forma de castigo, inhibir e intimidar, cuando todo el mundo sabe que hay cientos de niños muertos, presumiblemente miles de niños abusados y un número no determinado de menores prostituidos por redes de comercio sexual que operan al interior de ese servicio público y en las que existe un alto riesgo que estén también implicados agentes del Estado. Nos parece impresentable, señor presidente, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en vez de pedir disculpas por su increíble omisión de no hacerse cargo de la defensa de los derechos humanos de los niños, se pronuncie de manera tan poco contundente acerca de lo que ocurre en el Sename. Y del mismo modo nos preguntamos, ¿dónde están y dónde estuvieron los observadores para el Sename? Los mismos observadores que envía el Instituto Nacional de Derechos Humanos a todas las manifestaciones para fiscalizar el uso de la fuerza pública contra los manifestantes. Claramente, si el Instituto Nacional de Derechos Humanos no fue capaz de fiscalizar ni de detectar los abusos a menores en un servicio público y cometidos por funcionarios del Estado, quiere decir que algo no funciona bien en esa dependencia y por lo tanto corresponde realizar en ella una profunda reestructuración para que de verdad se defiendan los derechos de los chilenos más vulnerables y no limite su accionar a controlar de manera casi obsesiva el actuar de las fuerzas de orden. Claramente, señor presidente, es tarea del próximo gobierno adecuar el Instituto Nacional de Derechos Humanos a los nuevos desafíos y exigencias que una sociedad que presenta nuevas formas de abusos y violaciones a los derechos humanos y que están más allá de la retórica y de modelos provenientes de la izquierda que hoy tiene capturado a este servicio público. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Van Rysselberghe. En el tiempo de la bancada independiente y hasta por 2 minutos, la diputada Carla Rubilar. Diputada Rubilar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro presente. Gracias. Y quiero partir diciendo que dudé mucho de si intervenir en la sala hoy, presidente. Tengo una sensación muy compleja. Tengo 2 minutos para hablar, pero quiero decir de que me pregunto si esta es la instancia donde nosotros realmente debemos resolver o intentar resolver la crisis tremenda que está teniendo la institucionalidad que protege a los niños más vulnerables en nuestro país. Cuando uno analiza, y como lo dijeron en intervenciones anteriores, este es un tema definitivamente de Estado. No sacamos nada con tratar de plantear que esto es culpa de este gobierno, porque la verdad es que si miramos hacia atrás vamos a encontrarnos con que falló el Poder Judicial, con que ha fallado este Congreso aprobando los presupuestos insuficientes todos los años. Yo llevo 10 años en este Parlamento y
Y efectivamente toda la institucionalidad del Estado en mandar los proyectos de ley, en capacitar a sus funcionarios, en no entregarle las condiciones mínimas laborales, en no investigar el INDH, etcétera. El análisis finalmente es bastante triste porque nos hemos visto todos sobrepasados. Entonces la pregunta que yo hoy día me hago es ¿dónde efectivamente tenemos que canalizar las energías de todos aquellos quienes hoy día decimos que queremos que esto no se vuelva a repetir? Y personalmente creo, y lamentablemente creo que no es estas sesiones especiales. Yo lo llamo, ministro, como lo hice en la tramitación del presupuesto, con mucho respeto y humildad, a que generemos instancias reales, que pidamos ayuda de ser necesario, pero que no nos mantengamos en la dinámica que hemos llevado 10, 15 años y que lamentablemente nos tiene estallando una y otra vez los mismos casos como si fuera un déjà vu. He dicho, presidente. Gracias, diputada Carla Rubilar. Y finalmente, en el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Nicolás Monker. Diputado Monker. Gracias, presidente. Quizás en los mismos 2 minutos solo quisiera levantar la voz para hacer un llamado a que dejemos la hipocresía de lado. Porque todos conocemos la agudísima crisis del Sename. Pero hay que decirlo, nadie hace nada en serio para enfrentarla. Fíjese usted, este año el presupuesto del Sename en infraestructura, personal y equipamiento, con todo lo que hemos sabido, es el incremento más bajo de los últimos 3 años. El informe del Instituto de Derechos Humanos, organismo que debe velar por la cautela de los derechos de los niños, entre otros, es absolutamente amarillo y nada dice respecto a lo que está ocurriendo. El Poder Judicial, que tiene la facultad para golpear la mesa y exigirle al ministro aquí presente que se financie cada uno de las disposiciones 80 bis, permanece de brazos cruzados, viendo que el gobierno no solo no los cumple, sino que tampoco los paga cuando aquellos se cumplen. Y este Congreso, que habla, que llora, que grita, que cita la conferencia de prensa, por una mayoría, aprobó el presupuesto de Sename, que genera un déficit de 8.000 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no le quitamos plata a otros organismos y no se lo dimos aquí? Pero este Congreso, y particularmente esta Cámara, por mayoría, aprobó el presupuesto del Sename. Hablemos menos y practiquemos más. Discursemos menos y hagamos más. No estamos jugando a la política, estamos hablando de niños y los niños que lo están pasando mal. Ha concluido el tiempo destinado al debate en cada una de las bancadas y el señor ministro de Justicia, don Jaime Campos, me ha solicitado hacer uso de la palabra. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer la invitación que me ha cursado esta Cámara para participar en esta sesión especial que, como aquí se ha dicho, tiene por objeto analizar la situación que afecta a los niños vulnerados en Chile, los que fundamentalmente se atienden por Sename o por los organismos colaboradores y acreditados por él. Y agradezco la invitación, ya que más allá de intervenciones que sobre esta materia escuché en el Parlamento con motivo de la pasada discusión de la ley de presupuesto, obviamente que me permite ir sensibilizándome más con lo que son las distintas percepciones desde las cuales los señores parlamentarios se aproximan a este tema.
y ello evidentemente que me ayuda, me ilustra y contribuye al momento en que como Ejecutivo tengamos que ir adoptando más resoluciones sobre el particular. Lo segundo, y a pesar de las observaciones formuladas por algunos parlamentarios, debo indicar que la directora nacional de Sename, la señora Soledad Huerta, no ha concurrido a esta sesión, puesto que con mucha anterioridad a la convocatoria o citación o invitación que le llegase, ella ya tenía planificado y ordenado el viajar a la 10ª y a la 11ª región en el desempeño de sus funciones, cumpliendo importantes labores, y es por ello de que desde el domingo se encuentra en Puerto Montt, Chiloé, Palena, etcétera, y otros lugares de la 11ª región, y bien sabemos que las posibilidades de movilización y de traslado en esa zona no son tan expeditas como uno quisiese para regresar a Santiago. Esa, y no es otra, la razón por la que ella hoy aquí no está presente, independientemente de que también tengo que recordarle que muchas de las preguntas o planteamientos que aquí se han formulado y que guardan relación con el Sename, la señora Huerta, en cuanto directora nacional de Sename, ya se lo ha respondido a esta honorable Cámara, respondiendo diversos oficios que le han hecho llegar a ella. Ahora bien, señor presidente, yo debería comenzar indicándoles que, en términos generales, comparto todas las intervenciones que aquí he escuchado. Matices más, matices menos. Énfasis más, énfasis menos. Motivaciones más o motivaciones menos. Puesto que perfectamente sé distinguir los propósitos que animan a unos y también a otros. Y de esas intervenciones, de ese diagnóstico que ustedes han hecho y que por cierto es muy crítico y doloroso, ¿qué puedo concluir al término de esta sesión especial? Reiterar lo que les vengo señalando desde que asumí el Ministerio de Justicia y lo que ha indicado Su Excelencia la Presidenta de la República reiteradas veces. La política de menores en Chile colapsó y la institucionalidad de los menores vulnerables en Chile colapsó. Y este colapso no solamente tiene que ver con el diseño o la existencia de una política de menores, sino que también guarda relación con la institucionalidad que existe en el sector y con el financiamiento y los recursos económicos que se requieren para implementarla, e incluso con los instrumentos que los distintos agentes públicos y particulares utilizan para tratar de darle una respuesta a esos menores vulnerados y vulnerables que requieren de una preocupación y atención especial. ¿Y por qué ha fracasado esta política y esta institucionalidad? Y ya lo han dicho algunos señores parlamentarios, como por ejemplo la propia diputada Claudia Nogueira, que aboga por un rediseño total del sistema. Porque seamos francos, señores diputados,
la institucionalidad y la política de menores en Chile es la misma que se diseñó en la época del presidente Frei Montalva, y si ustedes me apuren, y tiene que ver también con lo que de la década de los 40 se había diseñado en el presidente de don Juan Antonio Ríos. Y sucede que en los últimos 40, 50 o 60 años el país ha cambiado una barbaridad. Y no solamente ha cambiado el país en general, ha cambiado mucho también la situación de los menores en Chile. La vida se está tornando más compleja. Los problemas sociales que a ellos los aquejan son obviamente infinitamente superiores o mayores a los que existían ayer. Ha cambiado la familia. Han cambiado los valores y principios con los que cada cual se comparte. Ha cambiado el sistema educacional. Y han cambiado también los riesgos que todos los ciudadanos y particularmente los menores tienen que enfrentar en el día a día. Y es por ello que la política de hoy, los instrumentos de hoy y la institucionalidad de hoy no está dando cuenta realmente del problema o de la magnitud del problema que estamos enfrentando. Y esa es la razón por la que Su Excelencia, la Presidenta de la República, ha invitado a este Parlamento y a todo el país a generar un debate nacional de Estado sobre el particular, a objeto que seamos capaces de diseñar una nueva política, una nueva institucionalidad y también nuevos instrumentos que estén acorde con los nuevos tiempos y las nuevas exigencias. Y sobre este punto no nos hemos quedado, o el gobierno no se ha quedado exclusivamente en el discurso. Ya existen 6 proyectos de ley, 6, ingresados en la Cámara o en el Senado, que guardan relación con esta materia. Algunos de ellos, solo para recordarlos, porque a veces la memoria es frágil. A pesar de que en esta sala se acaba de decir que no se ha ingresado. Desde el 22 de marzo del año 2016 se ingresó el proyecto que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Luego, desde septiembre del año 2015, está ingresado el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de la Niñez. Luego, también desde septiembre del año 2015, está ingresado el sistema de garantía de los derechos de la niñez. Y por último, también está ingresado el proyecto de ley que establece nuevas normas en materia de adopción. Todas cuestiones o materias que de uno u otro modo apuntan a lo que les estoy indicando. La necesidad de definir una nueva política de la niñez en Chile y de una nueva institucionalidad que enfrente los problemas sectoriales. Y en los próximos días van a ingresar a este Congreso Nacional los 2 proyectos restantes, los tan esperados proyectos institucionales que crean los 2 nuevos servicios en los cuales se va a dividir el Sename. Uno vinculado con los menores infractores de ley, dependiente del Ministerio de Justicia, cuya discusión con la Dirección de Presupuesto ya está concluida, y el segundo proyecto de ley, el que se vincula con los menores vulnerables o vulnerados, servicio dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, proyecto que también está concluido
pero que se está terminando de afinar o de resolver los temas presupuestarios con el Ministerio de Hacienda y con la Dirección de Presupuesto, y por eso es que en base a las instrucciones de la Presidenta de la República confiamos en que a la brevedad posible ambos proyectos ingresen a este Parlamento. Por tanto, señor presidente y honorables parlamentarios, honorables diputados, el compromiso, la idea que anima no solamente a la Presidenta de la República, sino que anima a todo el gobierno y particularmente a este ministro, es el que durante el transcurso del año 2017 podamos avanzar en la discusión y en la aprobación de estas iniciativas legislativas, para lo cual, como advertirán, y ya muchos lo saben, están absolutamente priorizadas por el gobierno, como lo vamos a ir contratando desde el 1 de enero en adelante. Señor ministro, lo voy a interrumpir un momento porque tenemos un problema de carácter reglamentario. Las comisiones deberían de haber iniciado, digamos, su trabajo a las 18 horas. Tienen 15 minutos para constituirse, por lo tanto, requiero el acuerdo de la sala para que se prorroguen 5 minutos después que termine la votación. Puede continuar, señor ministro. Gracias, señor presidente. Y por ende, yo confío, señor presidente, que con el mismo espíritu que he escuchado esta tarde en esta sala, podamos capaces de avanzar en el sentido anteriormente indicado. Sin embargo, como ministro, por supuesto que lo anteriormente dicho no me basta. Y no puede bastarme. Y no puede bastarnos como país. Porque todos sabemos que nos vamos a demorar años antes de aplicar y de implementar lo que construyamos, lo que diseñemos y lo que hagamos. Y como dice el sentido común y la frase tan recurrida, y los niños no pueden esperar, sino que algo tenemos que hacer hoy, o empezar a hacer hoy. Y aquí viene mi problema, y que son también, no deberían ser también los problemas de ustedes. Primera afirmación: ¿qué se hace con los recursos que anualmente el Estado junta a través de los impuestos y que se tienen que focalizar en medidas o en instrumentos relacionados con el tema de los menores en Chile? Pregunta o afirmación: en los últimos 5 años el presupuesto de Sename ha aumentado en un 50%. En un 50%. Y perdónenme, señores diputados, yo no he visto ningún cambio sustantivo, perceptible por los sentidos, a pesar de que el presupuesto aumentó en un 50%. Y perfectamente puedo tener entonces dudas en orden a si estamos gastando bien o estamos gastando mal la plata. Segundo, este año el presupuesto subió en un 6%. 16.000 millones de pesos a los que ya me voy a referir. Son 270.000 millones de pesos los que el año 2017 el Estado de Chile va a gastar en la política de menores, de los cuales el 65%, 170.000 millones de pesos, se lo transferimos al sector privado, a las instituciones privadas colaboradoras del tema de menores. Y perdónenme, honorables diputados, discúlpenme, no estoy poniendo en duda nada, pero no tengo información fidedigna, concreta,
demostrable. Que me diga que esos 170.000 millones que le estamos entregando al sector privado realmente está provocando un cambio en la niñez en Chile. Y tengo que tener un mínimo de responsabilidad respecto del manejo de la caja fiscal. Entonces, honorable diputado, lo que pasa es que aquí estamos gobernando y haciendo políticas a ciegas. Y algunos me dicen o dicen, no, ministro, póngale más recursos a estos sistemas. Sin que hayamos hecho una evaluación seria respecto de la eficiencia y la eficacia de los mismos. Sí, señores, han pasado todos los últimos gobiernos. Todos los últimos gobiernos. Y esta es una responsabilidad nuestra, como también es una responsabilidad de ustedes. Porque los niños no solamente se están muriendo hoy, hace años que ello está aconteciendo. Entonces no vengamos a tener una mirada cejada sobre el particular. Entonces, honorable diputado, sí, voy a eso. ¿Qué vamos a hacer? No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Señor ministro, disculpe, evitemos los diálogos mientras el ministro hace uso de la palabra, por favor. ¿Qué estamos haciendo? Se han ido adoptando modestamente y en espera de que surjan la nueva política algunas definiciones. Primera definición. Con motivo de la discusión de la ley de presupuesto que ustedes aprobaron hace ya algunas semanas y que significó 16.000 millones adicionales al presupuesto de Sename, hemos resuelto focalizar esos 16.000 millones de pesos en los centros de Sename dependientes del Estado de Chile, de los cuales el Estado es dueño. Y ello lo hemos hecho por una razón muy simple. Porque son los únicos centros que trabajan con los menores infractores de ley, que son los más vulnerados y vulnerables de todo el sistema y que requieren de una atención especial. Y además porque queremos elevar el estándar, el nivel de los centros del Sename, de los centros públicos, para que los agentes colaboradores particulares se acerquen al nivel de los servicios que el Estado le presta a dichos usuarios. ¿Qué más estamos haciendo? En los últimos meses, porque no hace más de 4 meses que la señora Solange Huerta asumió la dirección de Sename, hemos ido adoptando medidas, puesto que estamos convencidos que esto hay que enfrentarlo multisectorialmente, tendientes a asegurar el derecho a la salud de los menores. Y hemos ido suscribiendo convenios con el Ministerio de Salud, también con SENDE, tanto para asegurar la adecuada atención en materia de salud mental de los menores, como también de la salud en general. Ya hay convenios ya vigentes con el Colegio Médico de Chile que apuntan a lo que les estoy indicando. Alguien va a decir de que esto viene preparado. Fue una mera casualidad. El domingo visité el centro Galvarino, el centro donde murió Lisset, y ya me voy a referir a ello. Bueno, y ahí vi en el centro Galvarino cómo estaban médicos del colegio médico en base al convenio suscrito con Sename, trabajando, dándoles atención oftalmológica, pediátrica, etcétera, etcétera. De manera que lo que estamos implementando en ese sentido ya está provocando algún efecto. Y hemos ido incorporando a estos menores que atiende el Sename a toda la red asistencial de salud que existe en el país, puesto que no aparecían ni siquiera registrados en el sistema público de salud en Chile. Y siempre dentro del ámbito de la salud, algo que no se había hecho en 25 años,
si ustedes quieren, en todos los gobiernos pasados de que recuperamos la democracia, el Sename ha definido los estándares sanitarios que deben tener los centros públicos y privados, puesto que a nuestro entender esa es una condición esencial para seguir avanzando sobre el particular. ¿Qué más hemos estado haciendo? Hemos suscrito los convenios pertinentes con el Ministerio de Educación, puesto que estamos convencidos de que el tema educacional es un elemento esencial para permitir la rehabilitación de los menores infractores de ley y de solucionar parte de la problemática que afecta a los menores vulnerables o vulnerados. Del mismo modo que se suscribieron convenios entre Sename y Registro Civil, también para contar con un registro de datos, ya que el tema informático de información en este tipo de cuestiones era muy precaria. De igual modo, hemos suscrito convenios con el Ministerio de la Cultura, con Senatur, y para qué hablar con Senda, ya que el tema de droga es también otro tema muy recurrente, una variable que hay que tener en consideración cuando estamos hablando de este tipo de menores. Y finalmente, en un esfuerzo quizás no muy glamoroso, pero muy interesante, hemos suscrito un convenio con el Ministerio de Bienes Nacionales, a partir del cual el Ministerio de Bienes Nacionales nos está transfiriendo una cantidad importante de bienes raíces públicos para crear nuevos centros residenciales públicos del Estado, de propiedad del Sename, en los términos que hemos ido señalando. Se ha hecho también, honorables diputados, en los últimos meses, un esfuerzo interno al interior de la institución de gran envergadura, que va desde el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera, por mejorar la calidad de la información, por levantar procesos críticos en cada uno de estos aspectos, por incorporar nuevas tecnologías. Ministro, termino, señor presidente. Estamos llegando al término de la orden del día. Y por último, un tema que alguien me dirá que no es menor. Estamos terminando procesos sumariales internos que datan del año, afírmense ustedes, desde el año 2010. Desde el año 2010. Dicho de otra manera, y podría seguir agregando mucho más allá de comprometernos y de trabajar en la respuesta definitiva, que es sin lugar a duda el construir una nueva política de menores en Chile y una nueva institucionalidad sectorial, nos estamos haciendo cargo del día a día y de tratar de darle una respuesta dentro de nuestras posibilidades a estos niños que tanto esperan. Termino, presidente, diciéndole lo siguiente. El domingo fui a conocer el centro Galvalino, donde murió esta niña Lisette. En base a las informaciones de prensa y a lo que dicen algunos parlamentarios, pensé encontrar un orfelinato de esos que narraba Charles Dickens en las novelas del 1800. Y no encontré eso. Encontré un centro ordenado, limpio, pequeño. No vi los hacinamientos que algunos le atribuyen. Y perdónenme, tenía hartas más comodidades que las comodidades que yo tuve en el internado Liceo Hombre de Talca. Y sí, señor, estaba el colegio médico prestando la atención. Luego me trasladé a una cosa que tampoco no conocía, que es la Casa Nacional del Niño, ahí frente al Estadio Nacional. Y lo encontré un centro muy interesante y muy bien dotado. No estoy diciendo que todo esté bien, estoy diciendo de que hay versiones y percepciones. Sí me llamó la atención algo. En ambos centros existen más funcionarios que niños en residencia.
tema para conversar. Por tanto, señor presidente y honorable Cámara, espero que durante el transcurso del 2017 podamos seguir avanzando en esta materia y concluir el año con una nueva política, con una nueva institucionalidad en materia de menores que dé una respuesta idónea y satisfactoria a estos menores que tanto lo necesitan. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. De esta forma hemos concluido la orden del día y han llegado 3 proyectos de resolución. El primero de ellos es la resolución número 782 y el prosecretario dará lectura a la parte dispositiva. Señor presidente, la propuesta de resolución número 782 es suscrita por la diputada señora Claudia Nogueira, la diputada Marcela Sabat, don Osvaldo Urrutia, don David Sandoval, don Juan Antonio Coloma, don Claudio Arriagada, don René Zafirio, don Nicolás Monkever, don Felipe Caso y la diputada Carla Rubilar. Y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia la presidenta de la República lo siguiente. Primero, que en el presupuesto exista equidad de la inversión que se hace en los niños vulnerados sin discriminaciones arbitrarias por la propiedad del centro residencial que los resguarda, poniendo el foco en la vulnerabilidad para estar de acuerdo a los estándares de la Convención de los Derechos del Niño. Que, en segundo lugar, que se pague a la brevedad posible los 8.701.201.000 pesos que se deben a los organismos colaboradores de acreditación, de manera de no afectar al 98,5% de los niños vulnerados en la garantía de sus derechos, y que se tomen las medidas pertinentes para que no vuelva a existir el respectivo retraso con el pago en virtud de la utilización del artículo 80 bis de la Ley de Tribunales de Familia. Tercero, que se aumente la oferta de programas por parte del Sename y con la cobertura adecuada, necesaria y especializada para hacer frente a la restitución de los derechos de los niños vulnerados. En cuarto lugar, que se reformule la facultad del artículo 80 bis de la Ley de Tribunales de Familia de manera que sea utilizada correctamente y produzca los efectos acorde con las necesidades de atención de los niños vulnerados. Quinto, que se aumente la subvención para los organismos colaboradores de acreditación de manera a resguardar de mejor forma a los niños vulnerados, modificando la ley número 20.032, que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename y su régimen de subvención. Y en sexto lugar, finalmente, que se ingrese a la brevedad un proyecto de ley que suprima el Sename y cree 2 servicios especializados, uno de protección y otro de reinserción social. Presidente. Gracias, señor prosecretario. Perdón, es que me parece insólito que dejemos pasar lo que acaba de decir el ministro. Es una cuestión como que escapa a toda norma. Es de una desfachatez, desvergonzura, pero diputado Boric, si esto tiene que ser un debate, que venga el ministro de Estado a decirnos de que el donde murió Lisset es mejor internado donde él estudió, que se vaya a la cresta. Pero es que no puede ser, presidente. No puede ser que nos quedemos en relación de esas características. Y después nos pregunta Diputado Gabriel. Ahora sí. En votación, entonces, la propuesta de resolución número 700. Presidente, tema de reglamento, por favor, 10 segundos. Solo para pedir que la Secretaría retire mi nombre dentro de los suscriptores de este proyecto de acuerdo. Gracias. En votación, entonces, la propuesta de resolución número 782. Han votado todas las señoras y señores diputados. Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 40 votos, 1 en contra, 31 abstenciones. Aprobado.
El señor prosecretario dará lectura a la parte dispositiva de la propuesta de resolución número 783. La propuesta de resolución 783, señor presidente, es suscrita por don Claudio Arriagada, doña Claudia Nogueira, don René Zafirio, la diputada Marcela Hernando, don Gabriel Boric, la diputada Cristina Guitardi, don Juan Morano, don Ramón Farías, la diputada Alejandra Sepúlveda y la diputada Carla Rubilar. Y en su parte dispositiva se dice que la Cámara de Diputados acuerda oficiar a su excelencia la Presidenta de la República para que instruya al Ministerio de Justicia la implementación en cada dirección regional de una Fiscalía Interna en el Servicio Nacional de Menores encargada de realizar las investigaciones, garantizar la toma de medidas precautorias necesarias, el debido proceso y aplicar las sanciones que correspondan. Gracias, señor prosecretario. En votación la propuesta de resolución número 783. ¿Han votado todas las señoras diputadas y señores diputados? ¿Han votado todas y todos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 79 votos, 2 abstenciones. Aprobado. El señor prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del último proyecto de resolución recibido en la mesa, que es la resolución número 784. La propuesta de resolución, señor presidente, con el número 784, es presentada por la diputada Marcela Sabat, la diputada Paulina Núñez, don Nicolás Monkever, don Bernardo Berger, don Alejandro Santana, don Jorge Racbeck, don Felipe Cas, don Germán Becker y la diputada Claudia Nogueira. Y en su parte dispositiva solicita a su excelencia la Presidenta de la República, número 1, la designación de un interventor o delegado de manera de enfrentar la situación de crisis que actualmente afecta al Servicio Nacional de Menores, con el objeto de asesorar a las autoridades del Ministerio de Justicia y a los actuales directivos del Servicio Nacional de Menores en la aplicación de medidas correctivas urgentes que se requieren para mejorar la gestión de dicho organismo. En segundo lugar, disponer la creación de planes de atención mental para los menores que se encuentran en programas de Servicio Nacional de Menores, de manera que estos reciban atención psiquiátrica periódica por parte de un médico especialista. Tercero, solucionar a la brevedad los problemas de financiamiento que afectan al sistema de medidas de protección que decretan los tribunales de familia en favor de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, de manera de no afectar la oferta programática existente y o empeorar sus condiciones de atención. 4. Ingresar a trámite legislativo a la brevedad o disponer la urgencia del mensaje ingresado por el expresidente Sebastián Piñera al proyecto de ley que reformula el actual Servicio Nacional de Menores en 2 servicios, de manera de satisfacer un compromiso presidencial que aún no se materializa. Y finalmente, número 5, disponer medidas para dar cumplimiento a las obligaciones que impone la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las observaciones formuladas por el Comité de Derechos del Niño, particularmente en lo relativo a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, según el criterio de progresividad del artículo 4 de dicho tratado internacional. Gracias, señor prosecretario. En votación la propuesta de resolución número 784. ¿Han votado todas las señoras diputadas y señores diputados? ¿Han votado todas y todos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 39 votos, 2 en contra y 42 abstenciones. Rechazada. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Tras el debate se ratificaron 2 resoluciones. Una de ellas solicita que el Ministerio de Justicia instruya la implementación en cada dirección regional del Sename de una Fiscalía Interna encargada de realizar las investigaciones, garantizar la toma de medidas precautorias, el debido proceso y aplicar las sanciones que correspondan. Son demasiados los niños que están internados que no deberían estar, que se ha institucionalizado la pobreza.
y que el Estado, como Estado, ha fallado, no solamente porque no le ha prestado suficiente atención al Sename propiamente tal, sino que a través de los otros ministerios y de los otros sectores no ha cumplido su rol. Me estoy refiriendo a salud, vivienda, educación, porque no pierden el control de esas familias o de esos niños. Siguen siendo igual una responsabilidad de esos ministerios. Las sesiones especiales, en realidad, la función que cumplen es poder representar de alguna manera el sentir de la Cámara y el poder hacer expresión a través de los proyectos de acuerdo. Y a través de esos proyectos de acuerdo, el que el Ejecutivo tome alguna decisión y tome algunas conductas diferentes. Tenemos que hacer un esfuerzo el año 2017 para avanzar en una nueva política de menores en Chile y en una nueva institucionalidad de los menores en Chile, porque la política y la institucionalidad actual está colapsada. Y para esos efectos, el gobierno ya ha ingresado al Congreso Nacional 6 proyectos de ley que se refieren sobre esta materia y en los próximos días o semanas va a ingresar los 2 restantes. Por ende, ahora le corresponde al Parlamento y al Ejecutivo cumplir con su deber, puesto que el país objetivamente está necesitando una respuesta a este tipo de problemas. Y por ahí es que me retiro muy contento y satisfecho de haber participado en esta sesión especial. La segunda resolución solicita al gobierno equidad en la inversión que se hace en materia de infancia vulnerable sin discriminar por la propiedad del centro residencial, pagar los más de 8.000 millones de pesos que se deben a los organismos colaboradores de acreditación, aumentar la oferta de programas del Sename con la cobertura adecuada y la subvención para los organismos colaboradores y finalmente enviar un mensaje que suprima al Sename y lo reemplace por 2 servicios especializados, uno de protección y otro de reinserción. Hoy día esta sesión especial la hemos convocado porque hay que dejar absolutamente en claro que el 98% de los niños vulnerables se atienden en organismos colaboradores. Esos niños no tienen ninguna diferencia con los niños que hoy día atiende directamente el Sename. Y vemos que la mayoría de los recursos hoy día dispuestos por la ley de presupuesto están para las residencias privadas, para las residencias del Sename, que son 11, y no para las 248 de residencias que se hace cargo los organismos colaboradores. El gobierno ha reconocido que son 4.500 millones los que se la deuda a partir de agosto, pero la deuda asciende a más de 8.000 millones de pesos, con el consiguiente perjuicio para los niños más vulnerables. Porque aquí hay que tener conciencia de que los niños que atienden los organismos colaboradores versus los que atiende el Estado, el Sename directamente, son los niños que tienen los mismos problemas, la misma vulneración, que requieren la misma intervención y especialización. El problema es que no hay institucionalidad, no hay una creación de un servicio especializado en materia de niños infractores de ley y otros sujetos a protección, no hay un defensor de la niñez que se haga cargo, nombre un abogado que represente judicialmente los intereses del niño y en muchos casos de su familia, no hay apoyo a la revinculación familiar de esos niños. Muy por el contrario, vemos que esas familias quedan totalmente abandonadas, con el perjuicio para niños que realmente necesitan a un Estado que ha estado ausente durante 26 años. Un ministro que hoy día vemos se compara con niños del Sename, un ministro que hoy día establece el lugar donde murió Lisset como un gran lugar, modesto pero en buenas condiciones, un lugar que demoró meses, si es que hoy día lo tiene, en tener una directora titular, un lugar que tiene miles de informes de la Contraloría General de la República que establecen que ese hogar no puede seguir funcionando. Sin embargo, el ministro lo encuentra un buen hogar, un hogar que luego él habla como que tiene grandes estándares a nivel internacional. Sin embargo, en el hogar que se refiere luego respecto de la Casa Nacional del Niño hay otro niño como James que muere también con una causa criminal en curso. Un ministro que lamentablemente no tiene idea de lo que está pasando en el Sename
hoy día. No tiene idea de la crisis en la cual se encuentra sumergido el Sename y por lo tanto tampoco vemos un ministro que hoy día tenga decisión ni medidas urgentes para poder enfrentar esta gran crisis, que lo que quiere hoy día y lo que necesita son medidas urgentes, no son un análisis ni una evaluación más a largo plazo, son medidas urgentes. Él habló del presupuesto, el presupuesto para la ley de subvenciones de niños de protección tiene 0,1% de aumento. Los niños infractores de ley, 0,0%. Este gobierno no ha dado ninguna sola señal de importarle este Servicio Nacional de Menores, teniendo en sus manos las soluciones, no las ha tomado. La sala además rechazó por 39 votos a favor, 2 en contra y 42 abstenciones la resolución que buscaba implementar medidas administrativas en favor de la infancia, como la designación de un interventor o delegado que enfrente la situación de crisis del servicio, asesorando a las autoridades de justicia y a los directivos del Sename.